bueno, a Michael y a Alan, que fueron con los que estuve comunicando estos días, de manera con tiempo, ordenada, siempre atentos, y bueno, hacen un gran trabajo. Se los quiero agradecer por darme la oportunidad de poder llegar y poder charlar con estudiantes que tienen que ver con aquellas profesiones que se van a dedicar obviamente a lo que es la salud. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me pone muy, muy contenta tener esta oportunidad y como la palabra lo dice, esto es un taller. Yo lo que busco es que por favor preguntas, ideas, catarsis, lo que quieran hacer, lo podemos hacer. Así que bueno, agradecerles también y también agradecer a la gente que se enganchó con la propuesta, un viernes hasta ahora, donde ya la mayoría termina sus actividades y que estén acá ya es un puntapié importante e interesante. Y bueno, la idea es que podamos charlar un rato de algunas cosas. Yo, antes de arrancar y, y darle un orden, porque bueno, si hablamos de organizarnos para estudiar, también lo tenemos que hacer en un taller que hable de técnicas de estudio, ¿sí? Entonces yo, antes que esto, quiero contarles un poquito algunas cosas. Yo soy docente de anatomía de hace algunos años, no vamos a decir cuántos, en la Facultad de Ciencias Médicas y en la FAMIC, ahora una nueva facultad que tiene la UNR también. Y hace mucho tiempo, hace ya varios años, cuando recibía a los chicos en las clases, me daba cuenta que hablar de anatomía no era lo primero que tenía que hacer. Nos encontramos en alguna clase de consulta, en algún seminario teórico, y los veía tan perdidos que ponerme a hablar sobre qué era el cráneo, me parecía que había ahí una pata que estaba faltando, un enganche que estaba faltando, y siento que todos aquellos estudiantes que empiezan una carrera universitaria, lo primero que tienen que hacer es aprender a aprender. Y es así como se llama este primer módulo del taller. El arte de aprender a aprender, que muy acertadamente los chicos eligieron como nombre. Y en ese momento me empezó a interesar eh, abrir otros espacios, tener en cuenta otros espacios, más allá de esa fase de docente, que obviamente para poder transmitir o incurrir un poco en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de anatomía, con lo que implica, ¿no? Me empecé a interesar un poco de algunas herramientas y ya empecé a participar en lo que es orientación al estudiante de la facultad. Y desde ahí eh, empecé a trabajar con los chicos, encontré el ámbito propicio como para trabajar con los chicos algunos aspectos que incluso van más allá de una charla académica, que tienen que ver con un montón de cosas. Así que bueno, vamos a empezar y dar un poquito este puntapié a los que me gustaría que se lleven. No lo vamos a hacer denso, ni cargado de información, porque otro tema es el que tenemos en estos tiempos, ¿no? La cantidad de información que está en nuestras manos
está en nuestras manos todo el tiempo. Pero el problema que tenemos es qué hacemos con toda esa información, ¿no? Ahí estaban levantando la mano, me parece. No sé si me salió acá. Sí, sí, ahí, no sé si, creo que decía Maya, puede ser. No, no llegué a leer, Y capaz que, no sé si quiero no comentar sé si algo, capaz se que fue la sin apretó querer. mal. Sí, Vaya, ahí está, si eres está tú, bien. manifiéstate Ahí y puso háblanos. en el chat, ahí puso en el chat que fue sin querer. Ah, listo, listo. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con este módulo. Eh, en este módulo vamos a, bueno, charlar sobre todo, más que nada, de cuáles son los mitos que tenemos, que con Michael estuvimos hablando en un video que grabamos durante la semana. Los métodos de aprendizaje activo, ¿sí? Porque si hablamos de lo que sería una lectura pasiva versus activa, vamos a activarnos, gente. Nos tenemos que activar. Porque si no nos activamos va a ser muy difícil que podamos aprender. Luego hablar de uno de los métodos, que es el método Cornell, para tomar apuntes. Y después la parte práctica la vamos a dejar para el próximo taller, y al final del próximo taller les voy a proponer algunas actividades interesantes para hacer, pero esta semana también. En las actividades que tengan esta semana vamos a intentar poner en práctica esto que estamos hablando. A ver, todo el material al que ustedes pueden acceder con respecto a técnicas de estudio es muy fluido. En cualquier parte encuentran esto. Lo que yo voy a intentar hacer es plantearles un poquito desde la experiencia cómo podemos transformar nuestra manera de estudiar, transformarla. Y antes de eso, creo que deberíamos cambiar un poquito el color de los anteojos que nos ponemos cada vez que nos sentamos a estudiar o cada vez que entramos a la facultad eh, o cada vez que estamos estudiando en casa o cada vez que vamos a una clase. Y pensar ese espacio como un espacio que es un enorme espacio, un enorme privilegio, no porque la educación sea un privilegio, sino por estar sentados en el lugar donde estamos, el poder estudiar en una universidad, el poder acceder a eso. Es realmente importante y siempre les digo a los chicos que se pongan a pensar qué pasaría, porque a veces vienen, ¿no? Y me dicen, ay, Ana, no sabés, no, porque rindo el viernes y no sé, estoy mal, hoy no comí, no tengo ganas de nada. Y uno los enfrenta con la realidad y le dice, ¿qué pasaría si no hubieses llegado a este lugar? O sea, si no hubieses podido tener la oportunidad de estudiar en una universidad. ¿Qué pasaría si mañana eh, o tus padres o vos mismo decís, bueno, no, acá esto se terminó, no puedo seguir estudiando? Y bueno, se quedan mirando, ¿no? Y pensando que esto es una gran oportunidad, el poder formarse. La universidad no nos da solamente conocimiento. La universidad nos permite aprender otras cosas también muy importantes. Uno se transforma en la universidad. El estudio es parte de esa transformación, pero no es la única. Y además, poder transformar el estudio, en vez de que sea un sufrimiento, poder transformarlo en algo que se pueda disfrutar
por el solo hecho de estar ampliando y estar ampliando lo que conocemos y estar aprendiendo. Bueno, esta situación que ustedes ven en esta imagen, calculo que les habrá pasado un montón de veces. El decir no entiendo nada, el estar con una pila de libros, carteles pegados, no puedo más. Y aparecen los fantasmas, porque existen muchos ruidos cuando uno está estudiando, ¿no? Hay ruidos externos y hay ruidos internos. Dentro de los ruidos externos está todo lo que nos dicen las personas que tenemos cerca. A veces son ruidos positivos y otras veces no. Pero también están los ruidos más difíciles de sacar, que son aquellos que son internos, que nos dicen eso, ¿no? Y si nunca lo logro, bueno, en esta situación hemos estado todos. Para eso, yo quisiera que pensemos que el tiempo que nosotros le vamos a dedicar a buscar herramientas o estrategias para estudiar, nunca es un tiempo perdido, porque solemos pensar eso. ¿Qué hacemos? Hacemos esto, ¿no? Nos ponemos a leer, 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 leer. No puedo perder tiempo. El estudiante que sigue alguna carrera en ciencias de la salud suele caer en eso. No, no, no puedo perder tiempo. No puedo perder tiempo. ¿Qué me voy a poner a ver de qué manera tengo que estudiar esto? Entonces yo lo que les propongo es pensar este taller, tanto hoy como el viernes próximo, como un espacio que nos sirva para parar la pelota, ya que estamos con el mundial. Pensar lo que hace un equipo de fútbol en el momento en que las cosas no están saliendo bien. Tiene dos opciones, ¿no? Vamos todos para adelante, hasta el arquero, vamos. Vamos todos desordenados, todos corriendo atrás de la pelota. O llegar a la mitad de la cancha y parar la pelota. Y pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Sí? Quienes entienden de fútbol sabrán que puede ser un número 5 el que hace eso, que va distribuyendo el juego. Puede ser un Messi, que bueno, ya sería un nivel superior, pero Messi también tiene que parar la pelota. ¿Qué hago? Hago un pase largo, cambio de frente para aprovechar el espacio, un pase al medio y me asocio con un compañero libre, o voy un pase en profundidad y busco el espacio a la espalda del defensor. Si la pelota no para, corro riesgos, pero siempre parece que cuando estamos ahí, aunque ataquemos desordenados, tenemos que seguir. Yo no puedo parar. ¿Qué me dice esta mina de que pare la pelota si yo la semana que viene tengo que rendir? Y las boludeces que dicen que yo agarro, me compro el apuntecito. Ahora hay algo que antes no se usaba, que uno hace, algunos hacen el resumen y se lo venden al compañero, me lo bajo en PDF, leo eso 2 o 3 veces y me voy a mentir a ver qué pasa. Pero el problema que tenemos que reflexionar es que quienes, a mí me parece que en todas las profesiones, ¿no? Pero sobre todo quienes van a ser profesionales de la salud, no van a dejar de estudiar nunca.
porque no, porque yo quisiera tener un médico que nunca haya dejado de actualizarse. Entonces esto no es solo para recibirme. Esto es también para poder cambiar una conducta y lograr un hábito. No todos estudiamos igual y algunas cosas que vamos a charlar hoy les servirán a algunos y a otros les servirán otras cosas, otras herramientas u otra forma de poder encarar esto. Como no todos los equipos de fútbol juegan igual. Entonces, y acá está entre comillas, aparece esta idea de pensar en detener el tiempo. Parar un poco la pelota, detener el tiempo. Vamos a pensar, vamos a entender, y vamos a aprender mejor, ¿no? En el medio de todo esto, la vida sigue, porque somos seres humanos. La familia sigue, los afectos, los problemas. En el medio de toda esta historia, el mundo sigue girando. Entonces, para eso, tengo que planificar. Hay una historia que muchos de ustedes la conocerán. Ustedes ahí ven un hacha. Esto es algo que siempre me gusta charlar. Una vez estaba muy conflictuada, vino mi hermano a casa y hace muchísimos años, yo tendría 13, 14 años, y me contó esta historia que dice lo siguiente: un leñador estaba contento que había encontrado trabajo y muy voluntarioso, empezó su primer día de trabajo y estuvo cortando alrededor de 18 árboles. No paró un segundo de trabajar, al otro día volvió al bosque y cortó 13. Al otro día, el jefe lo llama, le dice, bueno, estuviste bien, no, pero estoy cortando menos. Bueno, ese día cortó 8. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Por qué el primer día cortó más, después fue achando menos? Entonces ahí aparece esta historia que tiene que ver con, vamos a parar un poquito para afilar el hacha. Si yo no puedo afilar el instrumento con el que voy a enfrentar el trabajo, se hace más difícil. Y el estudio, ser estudiante, es el trabajo más sacrificado que uno puede encontrar. ¿Por qué digo esto? Porque uno va al trabajo motivado de que después va a recibir el sueldo a fin de mes. ¿Qué me motiva a estudiar? Me motivan otras cosas, ahora la vamos a hablar, pero en realidad nadie me paga por estudiar. Entonces es un trabajo que uno va dejando el ahorro y que lo va a poder sacar muchos años después. Y en eso va poniendo su tiempo, sus ganas, el dejar de hacer algunas cosas que le interesaban hacer. Así que bueno, si nosotros paramos la pelota, nos detenemos un rato a pensar en esta hora y algo que vamos a estar, no le hacemos mal a nadie y podemos avanzar desde otro, con un hacha afilada. No lo tomen literal, por favor, así salen todos a correr esta noche con un hacha afilada. En el estudio, afilar el hacha puede significar organizar el material antes de empezar, aprender técnicas de estudios más eficientes, dormir bien y descansar,
hacer pausas estratégicas y ponernos a reflexionar sobre qué funciona y qué no funciona, ¿no? ¿Cómo estudio? Acá hay algo importante que, bueno, quien quiera hablar, participar, obviamente, eh, avisa y puede hablar, ¿no? Justo en el chat preguntaron hace, hace algunos minutos sobre, no sé si vos podés ver el chat de ahí o si querés que cuando mando el mensaje yo te lo diga. No, decime Dale. vos. Eh, una de las chicas puso si el método 2080 es verdadero. Así es. Así que no Sí, sé si querés por hablarlo eso. después o... No, el tema es el siguiente. Uno plantea esto del 2080 o de cualquier otro método que podamos hablar, como para el taller que viene vamos a prepararlo bien a todo eso, pero como hablamos para poder estudiar también como el Pomodoro y varias cosas que yo siempre les digo, depende cómo sea el estudiante, porque yo un estudiante ansioso, muy ansioso, le pongo un cronómetro, 15 minutos, va a estar todo el tiempo mirando el celular cuando va a sonar la alarma. O sea, también depende de la personalidad que tenga ese, ese estudiante. ¿Eh? Ya lo vamos a hablar, vamos a ir hablándolo bien. Es verdadero, sí, todo lo que a ustedes les puede llegar a servir, eh, lo pueden implementar, no todos podemos estudiar igual. ¿M? Después dice lo siguiente, pero bueno, vayan participando, vayan preguntando. ¿Cuántas horas estudias por día? Es la primera pregunta, o sea, tengo que tratar de ver, ¿no? ¿Qué haces cuando tenés que preparar un examen? ¿Cuál es tu principal dificultad para estudiar? ¿Qué técnica utilizas habitualmente? Esas son las preguntas que por ahí si hay alguien que quiere participar, si no, pero para que nos hagamos, ¿no? Esas preguntas. Pensar en las horas, muchas veces, como hablábamos de los mitos, que no lo vamos a volver a ver, no porque yo estudie o esté sentada frente a un apunte por 10 horas, eh, voy a poder, eso va a ser estudio efectivo, voy a estar aprendiendo. No tiene que ver con la cantidad de horas. Es más, muchas veces nos sentamos frente a un apunte y establecemos un récord mundial, el récord mundial de la mayor cantidad de horas frente a la misma hoja, ¿no? Uno dice, ¿cómo puedo estar tantas horas con una hoja sola? A ver, eh, Valen, Valentina, Sí, ¿cómo estás? ¿cómo Eh, andás? ¿De dónde sos, casualmente, Valen? yo soy de Jujuy, pero estudio en Tucumán. ¿En serio? ¿Estás en Sí, Tucumán ahora? sí, estoy acá. Qué bien. Bueno, Bien, dime. muchas preguntas también me surgieron a raíz de lo que vos decías, por ejemplo, esto de que al ser estudiante de la salud uno no va a terminar de estudiar nunca y Ujú. siendo esa estudiante ansiosa, creo que eso más me preocupa, ¿no? Y creo que es una de mis principales dificultades para estudiar. Primero empezar, ¿no? Viendo tanto material, tanto detalle, y después terminar con un tema. Es como que no lo quiero soltar porque siento que nunca es suficiente. Estás, ¿Me estás explico? encariñada. Sí. ¿Te encariñas? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo podemos trabajar tal vez Creo, desde la tranquilidad? No sé. ¿Cómo traer eso al estudio? me parece que eso tiene que ver.
¿Por qué no lo soltamos? Porque también hay dos cosas. Primero, que siempre creemos que es insuficiente lo que estamos estudiando, y siempre nos imaginamos que nos van a preguntar algo que no sabemos, entonces sí, sigo leyendo. Y siempre aparece el compañero que viene y te dice, el fatalista, ¿no? Que viene y te trae el chisme de lo que tomaron la mesa pasada y vos entras en caos y ahí te compras otro apunte, te bajás otro libro para leer y lo seguimos sin soltar. Creo que esto tiene que ver con el miedo también de olvidarlo. Y muchas veces pensar en estudiar a lo mejor aquello que sea suficiente y de poder lograr relacionarlo y aprenderlo verdaderamente, muchas de las cosas, chicos, cuando nosotros nos sentamos a estudiar, ¿cuántos apuntes horribles hemos estudiado y lo volvíamos a estudiar y lo repasábamos otra vez sabiendo que era espantoso y tenemos que tirarlo a eso? O borrarlo de la compu, está mal. Cada vez que nos sentamos a estudiar ese tema, ay, sí, no, está horrible. Y volvemos, y eso no nos vamos a acordar ese tema el día del examen. Entonces, que es como que uno estudia además, ahí también está Maya. Hola, buenas noches. Oye, hola Maya, ¿de dónde sos? Yo soy de Chaco. Estoy Ajá. estudiando acá en Uncaus. Ah, muy bien, qué bueno esto, de que Y sean bueno, de distintos lugares. es así. Y yo también estoy para el área de medicina. Bien. En primero, cabe aclarar que soy ingresante, por lo cual fue un golpe de realidad cuando entré. Uh-huh. Ah, no. Fue un Y golpe entre algunas cosas. exacto. Y bueno, digamos, era como para participar en en el que puso ahora recién las preguntas. Sí, Si es que más o menos puedo contame. decir. Bueno, Sí, contame cómo estudias. con el tema de las horas difiere mucho de la materia. Yo veo si yo lo que más hago es analizar lo que sé, lo que no sé y lo que me cuesta. Uh-huh. Muy bien. Y de ahí voy viendo a cuál, ya sea a cuál materia o a cuál tema le dedico más tiempo o de qué forma. Del tema de preparar un examen, eso me está complicando aún, la verdad, Uh-huh. porque me hace revuelto en la cabeza y estoy de acá para allá. A veces voy a estar 8 horas, a veces voy a estar 15 horas, a veces voy a dormir 2 horas y así voy a estar. ¿Cómo, cuando vos decís estoy de acá para allá, qué significa eso? O sea, de que mi mente está en una cosa y después está en otra y después Uh-huh. estoy viendo un Una tema y otro tema al tarea. mismo tiempo y me enreda todo. Bien. De la dificultad para estudiar sería más que nada mi concentración. Yo pasé por algo cuando era chica, lo cual dificultó mi concentración de ahí en adelante. Tengo hipoglucemia, para el colmo. Sí. Y Bueno, ya entonces que lo eso, decís, está bueno esto, porque lo vamos a tocar un poquito por arriba, pero está bueno poder hablar de que el cerebro es un órgano súper fino, digamos, ¿no? Él necesita que le lleguen las cantidades de nutrientes y oxígeno necesarias, es muy lábil, muy demandante, muy demandante. ¿Eh? Entonces, obviamente,
a veces nos pasa que estamos muchísimas horas sin descansar, sin comer, y eso nos influye muchísimo a la hora de estudiar. Por eso, y acá voy a enganchar con algo también, por eso muchas veces lo que tiene que hacer, ya que metabólicamente, o sea, el cerebro se lleva un 20% de nuestra energía total, cuando en realidad es un 2% de nuestro peso corporal. Entonces, nos sale carísimo, ¿no? Es un órgano muy especial, pero nos sale caro. Vuelvo, 20% de la energía de todo nuestro organismo, pero es un 2% del peso corporal. Entonces él tiene que optimizar esto, y en esa optimización saca, elimina aquello que no le sirve. ¿Tá? Entonces, yo lo dejo picando esto para que lo analicemos un poquito más adelante. Bien, Maya, y tu principal dificultad, entonces, lo que vos crees que tu problema es la concentración cuando te pones a estudiar. Y sí, es más la concentración y el hecho de que por eso mismo no puedo estar en un tema mucho tiempo. Mi mente divaga bastante. ¿Y Lo pasás de que- un tema a otro? Y intento concentrarme lo más que puedo en un tema, pero hasta hay veces que me llega a tener dolor de cabeza, incluso hay veces que ya he terminado hospitalizada por desmayos. Claro. Bueno, eso también, por eso decíamos al principio, ¿no? Cada uno tiene que optar por el método de estudios que más se adapte a su condición también física y su estructura, ¿no? Porque no todos podemos estudiar igual. Bien. ¿Y qué técnica utilizás habitualmente? Y eso difiere mucho lo que viene a ser la materia o el tema, pero siempre me fue fácil con cualquier técnica, ya sea visual, audiovisual, ya sea dibujando, escribiendo, haciendo síntesis, resúmenes, definiciones y demás. De eso Bien. me es sencillo, pero después de ello, de, después de ello que pasé hace años, cuestión de que me cuestan todas. La que me suele ser más fácil a veces viene a ser la visualización, como Bien, que necesito menos concentración para captar la información. claro, entiendo. Bueno, tomando como lo de Valen, que Valen me decía que no podía dejar de estudiar, estaba siempre como, se sentía como siempre en el mismo tema, no lo puede dejar. Ahora lo vamos a retomar para ver si le encontramos la vuelta a la situación. ¿Alguien más quiere contar alguna cosa que lo esté problematizando? Hola Dani, Hola, ¿qué tal? Soy de ¿cómo andás? Capital, de la UBA. De la Un UBA, gusto. un placer. Bueno, a mí yo creo que mi principal dificultad es el celular, las aplicaciones. Ah, Entonces, lo que yo hago, no sé si capaz a ustedes a los demás les sirva, es descargarme una aplicación que me bloquee las aplicaciones durante un cierto tiempo para que yo me enfoque en el estudio y no esté ahí en el celular. fíjate vos, ¿no? Una aplicación que me bloquee la aplicación. Sí, a mí me encanta esa No, aplicación. te pone límites. Exacto, sí, sí. ¿Y Aparte, cuánto yo la estoy, bloqueas? yo bloqueo 120 minutos. Hago un break y después bloqueo otra vez si es que tengo que rendir un final. Tipo en la semana estoy así todos los días. ¿Y te dio resultado? Sí. Ya probé cirugía Bien. con eso, así que
Muy bien. Re Bueno, bien. bueno, encontraste, en realidad encontraste, Maya te aplaudo, en realidad encontraste qué era, o sea, te diagnosticaste qué te estaba pasando y encontraste la forma de poder Sí. solucionarlo. Y el trabajo en equipo también es muy, muy importante porque yo estudio con una amiga por Meet y re sirve también para la concentración. Perfecto. Muy bien, muy valioso, chicas, lo que están planteando. Muy, muy valioso. Ahora vamos a hablar de todo eso, de por qué nos distraemos con las aplicaciones y demás. Acá ustedes tienen una serie de dibujitos y hay una línea, una barra, perdón, celeste, una violeta y una roja. ¿Por qué puse esto acá? Porque a lo largo del tiempo y de hablar tanto con los chicos, yo suelo preguntarles, más allá de cuántas horas estudian, qué haces cuando tenés que preparar un examen, yo considero que desde el momento en el cual nosotros pusimos el OM y dijimos, vieron que cuando activamos, cuando vemos la fecha en que está por llegar el final o el parcial, y ahí metemos y decimos, no, me tengo que sentar a estudiar. Desde ese momento, hasta unos 4 o 5 días antes de rendir, que es lo que grafica esta barra celeste, yo le llamo momento 1. Y es la parte más larga de tiempo, en la cual vamos a preparar la materia. Recién Dani decía, rendí cirugía, ¿no? Uno se pone a pensar cuánto tiempo, ¿el final o el parcial, Dani? El final, Bien. ¿Cuánto tiempo antes te sentaste a preparar ese final? 2 semanas, porque me di 2 mis tiempos semanas, de break, de relajación. 2 semanas. está bien. 2 semanas que me tengo que sentar y tengo que adquirir un hábito de estudio que implica ponerme un horario determinado, una conducta, un hábito que tengo que cumplir. Ese es uno de los momentos. Después, otro momento que los chicos planteaban a veces como conflictivos son 3, 4, 5 días antes de rendir el final. Es ahí donde uno empieza a preguntarse, ¿me presento? ¿No me presento? ¿Sé algo? ¿No sé nada? Todos empezamos a hablar, no sabemos qué hacer, nos agarra, ya dormimos mal, nos acostamos y pensamos y seguimos pensando, repasando, soñamos con lo que tenemos que estudiar. Y después hay otro momento, que es la barra roja, que es el momento en el cual yo le llamo el día E, que es el día del examen. El momento donde vamos a afrontar el examen. Entonces, hay algunos estudiantes que el principal problema lo tienen en adquirir el hábito. Un hábito de estudio. No se pueden sentar a estudiar directamente y van pasando los llamados, a veces van a rendir sin haber estudiado todo el contenido, que ese es otro tema que tenemos que analizar, ¿sí? Pensando que a lo mejor me van a tomar justo eso. A otros se le agrega que entran en pánico 2 o 3 días antes de rendir y se conflictúan y ya como que no pueden estudiar más y no se concentran más. Y otros, eso lo vamos a trabajar más ya la semana que viene. ¿Qué pasa en el momento del examen? ¿Qué cosas pasan en el momento del examen que muchos directamente no se presentan porque le tienen miedo a esa instancia o no pueden hablar o no pueden desarrollar el máximo potencial cuando se sientan frente a un docente o tienen que, obviamente si es escrito, estar frente a la hoja?
Así que bueno, yo estoy tratando de abarcar todas las opciones, ¿no? Porque algunos rinden oral, otros rinden escrito. Entonces, pensar esos 3 momentos, es decir, ¿dónde tengo que apuntar y qué puedo mejorar? ¿Dónde tengo la mayor dificultad y tengo que empezar a trabajarlo? La tengo para adquirir el hábito y estar teniendo en sí una conducta determinada para estudiar. Lo tengo cuando en realidad faltan 2, 3, 4 días y entro en pánico. O no la tengo ahí, la tengo cuando llego al lugar donde tengo que ir a rendir y ya me enfrento con el docente, con la. Esas son cosas para que empecemos a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que mejorar? Después vamos a ir hablando y pensando algunos mitos. Que las respuestas las tengo en la mano, pero las vamos a ir trabajando a lo largo de los 2 talleres. Cuantas más veces leo, más aprendo. Cuantas más veces leo, más aprendo. Subrayar todo es estudiar. Tengo mala memoria, o también digo, hay personas que nacen para estudiar, que son inteligentes, yo no tengo memoria. Si estudio mayor cantidad de horas y estoy encerrado mayor cantidad de horas, mejor voy a aprender. Estudiar toda la noche antes del examen es una estrategia efectiva. Y acá aparece algo que quiero retomar, que dice, necesito estar motivado para empezar a estudiar. Esto es lo mismo que el huevo y la gallina. No necesito estar motivado para sentarme a estudiar o necesito estudiar para motivarme. Y ahí aparece algo que está relacionado con todo esto y que quiero que lo charlemos, que es el bucle de los hábitos. Estos son 2 escritores, Charles Duhigg y James Clear. El primero fue Duhigg, el que desarrolló esto que tiene que ver con crear un hábito. ¿Cómo hacemos para poder crear un hábito? Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué los motiva a ir al gimnasio? Por ejemplo, los que van al gimnasio, ¿no? ¿Qué los motiva? ¿Por qué van? Yo voy porque me quiero sentir mejor conmigo misma. O sea, quiero sentir que estoy activa y que puedo hacer más que solamente estudiar. Bien, muy bien. Pero a su vez también uno dice, aparece acá un anhelo, ¿no? Quiero estar activa, quiero hacer algo más, me quiero ver bien, quiero estar ágil, X. Hay algo en el entorno que es una señal, ¿no? Aparece una señal y yo lo que hago es generar una rutina que me va a dar una recompensa. ¿Qué pasa a diferencia del gimnasio, que cada vez que lo dejamos cuesta un montón volver, ¿no es cierto? Porque si otra vez tengo que empezar y tengo que ver cómo adquiero la rutina. Con el estudio, siento muchas veces que no tengo la recompensa a la vuelta de la esquina, no la tengo ahí nomás, que son muchos días lo que voy a estar estudiando y muchos años hasta llegar al título. Entonces acá viene el tema, ¿no? ¿Cómo hago para motivarme? No tengo que esperar a estar motivada para sentarme a estudiar. Tengo que lograr que esa motivación llegue a lo largo de ese proceso de estudio. ¿Está? Eso suele ser muy importante de entender, porque si yo obtengo una recompensa, si yo pienso una recompensa, que a veces no es tener la materia aprobada,
porque a veces pasa que o no rindo o rendí mal. ¿Y cómo hago? Fíjense ustedes que cuando salimos de rendir bien, queremos sentarnos a estudiar de nuevo. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Porque recibí la recompensa. Entonces, como decía Dani recién, yo voy al gimnasio porque me ayuda a hacer otra cosa. La recompensa me la tengo que otorgar yo diariamente para poder adquirir el hábito. Entonces ahí digo, estudio tanta cantidad de horas, como también dijo Dani recién. Yo me bloqueo las aplicaciones, pero las bloqueo 120. Después la agarro un rato. Esa es la recompensa para estar esos 120 minutos estudiando concentrada. Después miro el celular, ¿no? O después salgo a caminar. O después voy a tal lado, después hago esto. Entonces, tenemos que buscar de manera diaria para poder adquirir un hábito de estudio por la cantidad de semanas que vamos a estar preparando una materia, el tratar de encontrar, ¿no? De ver cómo genero la rutina, qué recompensa me doy para poder volver a empezar al otro día a estudiar. Cuando suena la alarma del celular y decimos, tengo que sentarme a estudiar de nuevo hoy, ¿no? No puedo pretender levantarme motivada cuando por delante tengo 12 horas de estudio sin levantarme de la silla. Entonces, muchas veces, lo mejor que podemos hacer es tomar bloques horarios para estudiar. Estudio 2 horas, voy a hacer alguna otra cosa, vuelvo a estudiar y a lo mejor sin darme cuenta en el día pude poner varias horas de estudio sin que eso sea un sacrificio terrible y siempre buscando alguna recompensa. Si no, el bucle de los hábitos no se va a generar. Acá vamos a empezar a conocer un poquito, si bien, pero desde otro lugar, a qué pasa, cómo aprende el cerebro. Hace un tiempo se pensaba que el cerebro era un órgano que realmente no tenía en sí esta capacidad, esta neuroplasticidad, esta capacidad de adaptarse, esta capacidad de poder de alguna manera transformarse, ¿no? ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad del sistema nervioso para modificar sus conexiones en respuesta a la experiencia. Cada cosa que aprendemos se manifiesta como una conexión determinada en una red neuronal determinada. Si uno piensa qué son los recuerdos, son circuitos de conexiones neuronales que se activan. Entonces nosotros cada vez que aprendemos, fortalecemos las conexiones existentes cuando relacionamos el tema. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es nuestro desafío? Es tomar una conexión que ya exista y ampliarla. ¿Está? Ampliar esa conexión. Poder relacionar lo que yo ya sé con una nueva definición, un nuevo tema, algo nuevo para aprender. Y ahora vamos a ir viendo cómo se hace. Entonces, cuando aprendemos, se fortalecen las conexiones existentes, se crean nuevas conexiones, si es algo nuevo que aprendo, y se reorganizan las redes. Entonces, si yo les hiciera recordar en este momento a ustedes, ¿cuál fue el regalo más valioso que le dieron en su infancia?
muchos de ustedes lo recordarán, ¿no? Y ahí se establece ese recuerdo con una conexión determinada, con un circuito neuronal determinado, ¿no? Y eso tiene que ver con, no es solamente porque sí, porque también tienen que ver las emociones en toda esta historia. Y ese es otro tema del cual también quiero hablar con respecto a cómo aprender. Entonces, el cerebro se va modificando con el tiempo, lo van modificando nuestras experiencias y eso lo explicamos fisiológicamente hablando con estas redes neuronales que tenemos, estos circuitos neuronales que me permiten poder aprender cosas y luego tenerlas en la memoria recordadas. Pero ¿qué pasa? Yo necesito un aliado acá. Si, como decía la compañera recién, ¿qué pasa con el tema de la atención, no? Sin atención se hace muy difícil poder aprender. Si yo no pongo mi foco de atención en eso específico, si yo no me enfoco, se hace muy difícil. Pero vamos a pensar en esto, para que razonemos una cosa. Vamos a pensar que cuando quieren, la atención no se llama en realidad, pero bueno, cuando quieren llamar nuestra atención, vamos, por ejemplo, al cine. Y antes el cine era de una manera determinada y ahora pusieron el 3D y tenés el 4D y cada vez van añadiéndole más cosas para activar ¿qué? ¿Qué activamos con todo esto que se agrega cuando vamos a un lugar determinado, como puede ser un cine, un parque de diversiones? ¿Por qué estamos atentos a esa película? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos activa? A ver si alguien se anima a contestar. Las emociones, tal vez. O los sentidos. También, ¿quién dijo sentidos? Dani, ¿viste vos? O no sé, Yo ¿quién también, más? vale. También, vale. Los sentidos. El cerebro pertenece al sistema nervioso, obviamente, ¿no? Y el sistema nervioso, ¿qué hace? El sistema nervioso me permite conectarme con el medio y procesar información. ¿Cómo me conecto con el medio? A través de los sentidos. Entonces, cuanto más sentidos tenga abiertos y atentos, más atención voy a prestar en eso. Por eso, muchos de nosotros, Ian, hola. Hola, buenas. Quería hacer una Buenas. pequeña colaboración. He visto estudios que utilizaban el aceite esencial del romero porque al ingresar por las neuronas de la vía olfatoria, aumentaban la capacidad de retención de las redes neuronales en el momento del estudio. Entonces, uno aprende más rápido, por ejemplo, haciendo aromaterapia con el aceite esencial del romero. Bueno, ahí está. Gracias, Ian. ¿De dónde sos? Soy del SEIX, de aquí de Santiago, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, estamos de todos lados. Ya me estoy emocionada ya. Qué bueno conocerlos, chicos. Qué bueno poder escucharlos y estar cerquita, aunque sea este tiempo, para hablar
a los futuros profesionales de la salud. Gracias. Muy bien, es un aporte muy valioso este también, de pensar, miren, fíjense una cosa, hay mucha gente que dice, yo quisiera seguir rindiendo virtual. Entonces yo le pregunto a mis alumnos, ¿por qué querés seguir rindiendo virtual? Porque por lo menos estoy en casa, siento el olor a casa, y no tengo que ir a ese pasillo horripilante con el olor horripilante y todos nerviosos. Bueno, esto tiene que ver también con que para poder prestar atención hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero en sí es la puerta de entrada del aprendizaje. Si no presto atención, ¿cuántas veces nos hablan y vos estás mirando a la persona, pero no le estás prestando atención, después te dicen, ¿me entendiste lo que te dije? ¿Cuántas veces vamos a una clase y estamos escuchando al profe y no estamos prestando atención, no estamos enfocados en lo que el profesor está diciendo? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, porque el docente también tiene que usar recursos para volver a captar su atención. ¿Cuáles son los factores? Y justo como decía Dani, ¿no? ¿Qué factores la afectan? Vivimos en un tiempo muy conflictivo como para poder enfocarnos. Estamos con multitarea, como decía Maya hace un rato, voy de acá para allá, ¿no? El celular, que dijo Dani. Estamos cansados, estresados, la falta de sueño hace que no podamos prestar la atención que necesitamos. Y por otro lado, porque Valen hablaba de las emociones también, vamos a prestar atención a aquello que realmente tenga que ver con nuestras emociones. ¿Vieron una cosa? Que cuando el docente dice, en el examen voy a tomar, el aula se pone todo en silencio a escuchar lo que va a decir. ¿Por qué? Y porque nuestro sistema límbico que se encarga de las emociones dice, pará, esto te interesa. O aquellos que ya están cursando el área patológica, también cuando viene el docente de clínica o de cirugía y se pone a explicarles una patología que los afecta a ustedes o que afectó a algún familiar o a alguien que querían. Y eso también me lleva a poder prestar la atención que necesito. La amígdala, en lo que implica el sistema límbico, es la que filtra. Filtra y dice, venga esto para acá que lo vamos a aprender. Esto no lo vamos a aprender. Entonces tenemos que trabajar con nuestras emociones. Vaya si será así, que en algún momento, cuando hay un compañero o compañera que emocionalmente los liga, uno no solo que va con las emociones ahí a estudiar, sino que también va motivado. Lo vamos a dejar acá para no complicar. Pero ¿qué pasa acá? Nuestro cerebro en la evolución tiene un elefante emocional y el jinete del elefante es la corteza prefrontal que se tiene que encargar de prestar atención. Y es muy difícil manejar. Muy difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Y que el elefante, que es nuestra área de las emociones a nivel cerebral, se quiere ir al celular a ver las aplicaciones.
quiere charlar con el compañero de al lado, quiere mirar una serie en Netflix, ¿está? Entonces, tengo que lograr tratar de ver de qué manera lo puedo ir llevando al elefante a prestar atención y enfocarme en aquellas cosas que me van a servir para poder. Bueno, vamos a seguir planteando ahora qué pasa, porque tenemos dos tipos de memoria, hay más, pero vamos a trabajar con estas dos. Una memoria de trabajo. Es un sistema que mantiene información activa durante poco tiempo, ¿sí? Yo se las representé ahí con una mesa con papeles que están sueltos y está entrando viento por la ventana, o sea. O también, en algunos lugares la representan como el bolsillo de un pantalón. ¿Por qué? Por dos cosas, ¿no? Es volátil esa memoria de trabajo. Si yo no la anclo a algo de memoria de largo plazo, se vuela. Como en el bolsillo de un pantalón llega un momento que ya no me entra más nada y voy perdiendo las cosas. Y entonces tiene una capacidad limitada. La necesito a la memoria de trabajo, pero tiene una capacidad limitada. Por eso no podemos aprender grandes cantidades de información simultáneamente. Esto que nos pasa cuando estudiamos 2 días antes, la noche anterior y demás, se vuela. Me sirvió para el examen, llegué ahí agarrando los papeles para que no se vuelen, pero se vuela, se va. Entonces yo necesito que los contenidos se organicen y relacionarlos. Si yo no anclo lo de la memoria del trabajo a la memoria a largo plazo, lo pierdo. Por ejemplo, si voy en el auto y miro la patente del auto que va delante mío, ¿no? Y bueno, la recordé un tiempo. No me va a servir de nada acordarme de la patente de ese auto, salvo que me haya chocado, ¿no? Y se meta la emoción en el medio y yo lo relacione con eso y lo ancle, ¿no? A esa situación, a esa experiencia que tuve. Si no, se va. ¿Pero por qué se va? Porque el cerebro es sumamente eficiente en esto. Lo que no usa, lo borra, lo saca. Esa conexión se elimina. Por eso olvidamos. Si yo estudio algo y el final lo tengo en un mes y nunca más recupero ese conocimiento, se borra. Si esa conexión yo no la uso, el cerebro lo elimina. Porque como dijimos antes, es un órgano que sale caro, metabólicamente caro. Entonces yo necesito de alguna u otra manera optimizar. ¿Cómo optimizo? Ah, esto no lo usamos. Afuera. Ah, esto tampoco. Afuera. Y lo borra. Entonces, necesito ver de qué manera paso eso que tengo en la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Ya la memoria de largo plazo sería distinta, ¿no? Me permite almacenar conocimientos durante meses o años, pero para que yo logre eso, tengo que tener comprensión, asociación y recuperación repetida, que son cosas que vamos a ver.
Las técnicas de estudio encuentran el por qué usarlas en esto que estuvimos viendo ahora. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo y cuándo lo hago. Entonces, para poder llegar a estar en lo que llamamos memoria de largo plazo, para que yo lo pueda aprender verdaderamente, yo tengo que buscar una conexión donde anclar esto nuevo que estoy aprendiendo. ¿Sí? Lo tengo que intentar hacer de alguna manera, porque es más fácil poder relacionarlo. El ejemplo que yo les doy siempre es que a veces al principio ustedes plantean, leí un montón de cosas, la verdad que no sé para qué las leí. Y no es tan así. Vamos a ver que no es lo mismo no haber leído nada. Todo lo que yo pueda llegar a incorporar para poder anclarlo con otra cosa que yo ya sé, que ya aprendí, va a ser mucho más eficiente y la única forma de poder estudiar. ¿Está? Ustedes ahí ven una biblioteca con todo ordenadito. Es como que para poder entrar a esa biblioteca específica de la memoria de largo plazo, yo tengo un código y que para poner ese código necesito poder anclar ese nuevo conocimiento a otro. Es mucho más fácil. O llevarlo a experiencias. Y acá aparece esto muy interesante que los chicos plantearon, que es la curva del olvido de Ebbinghaus. Este psicólogo alemán, ¿saben lo que hizo? Para estudiar la memoria, se aprendió más de 2000 sílabas sin sentido. Imagínense ustedes lo que es estudiarse sílabas que no tenían sentido entre sí. Intentó recordarlas a lo largo de un tiempo determinado y aparece lo que se llama la curva del olvido. Y él plantea, dice, che, miren, se olvida gran parte de la información, escuchen esto, ya me da vértigo, ¿no? En las primeras 24 horas. Pero cada vez que yo recupero un conocimiento o algo aprendido, me va a fortalecer la memoria. Entonces, algo muy importante acá. No aprendemos cuando estudiamos. Aprendemos cuando logramos recuperar lo estudiado. Yo quiero dejarles algo para que ustedes entiendan esto. No es lo mismo reconocer que recordar. Cuando nosotros leemos y leemos y leemos de manera pasiva, cuando volvemos a leer, no aprendimos nada, simplemente reconocemos eso. Ay, sí, yo estudié coronarias, estudié el sistema coronaria y reconozco que hay una coronaria derecha o una izquierda, pero hasta ahí. Como reconozco a un vecino que no me sé ni el nombre porque lo vi un par de veces. No es lo mismo que conocerlo al vecino. Acá pasa lo mismo. Es decir, no es lo mismo recordar que reconocer. Esa es la primer diferencia que me gustaría que se llevaran. No nos engañemos. ¿Qué pasa con esta curva? Miren, del 100% de la información miren cómo va descendiendo. A los 20 minutos, me la acuerdo, ¿no?
A la hora, el 58%. El primer día, el 33%. A los 2 días, el 28%. Miren, y al mes, solo recuerdo un 21%, ¿no? ¿Qué significa? La memoria disminuye con el tiempo, y esto es algo crucial, que más allá del método que usen o cómo lo apliquen, la memoria disminuye con el tiempo si no hay repaso. Si no hay repaso, porque si yo no vuelvo a usar esa conexión neuronal, el cerebro pasa con la escoba y la barre. Dice, esto no es importante. Y tiene lógica. ¿Para qué voy a guardar algo que no es importante? Él guarda lo importante. Es así la cosa. Entonces aparece esto de pensar que no es lo mismo un aprendizaje pasivo que activo. Nos tenemos que activar, chicos. Podemos estar así, leyendo horas y horas, pero hasta que no pase a un aprendizaje activo, no voy a optimizar mi tiempo de estudio, ni me va a dar resultados. ¿Qué hace el aprendizaje pasivo? Releer, escuchar, mirar videos, subrayar y memorizar sin comprender. Y repetir como un loro, ¿no? Estas son las cosas que, porque mirar videos, los chicos me dicen, Ana, a mí me gusta mirar videos. Obviamente que les va a gustar más porque me activa 2 sentidos. El de la visión y la audición. En la lectura, si leo en voz baja, por eso hay mucha gente que lee en voz alta, ¿no? Me activa solo un sentido. Entonces, obviamente, mirar videos, ver dibujos, estimularme con algo, me sirve. Yo tengo que poner, me tengo que desafiar, me tengo que arriesgar, me tengo que autoevaluar, tengo que explicar lo que estudio, tengo que resolver problemas, tengo que elaborar preguntas, tengo que relacionar conceptos. Y si hay algo que yo veo que está relacionado, volver atrás y volverlo a incorporar para que esa conexión sea una conexión de enlace que yo pueda pasar a la memoria de largo plazo. Eso es muy importante entender. Y esto pasa con el aprendizaje pasivo, ¿no? No es lo mismo el estudiante que está en una clase, levanta la mano, pregunta, no se va a olvidar más de lo que le preguntó al docente, más si el docente se lo contestó de una manera determinada, no se lo olvidan más, como ustedes tampoco se olvidan más sus mesas de exámenes, ¿no? No podemos estar en esa pasividad al momento de estudiar esperando que por ósmosis la lectura entre en mi cerebro. ¿Está? Porque no va a suceder. En el aprendizaje activo hay otra cosa que se pone en juego, que es moverme. ¿Saben cuál es la diferencia? Esto es lo mismo que yo vaya al gimnasio y diga, voy al gimnasio. El aprendizaje pasivo es esto, yo voy al gimnasio y me siento a mirar las pesas, todas las máquinas, ahí me siento, voy a sentarme. No voy a tener ningún resultado, pero al gimnasio fui y yo sentada ahí leyendo estoy. En cambio, el aprendizaje activo es ir y poder hacer los ejercicios como los tengo que hacer. ¿Está? Siempre es muy importante entender esto como para darnos cuenta que tenemos que activar. Estamos cansados, muchas veces venimos muchas horas de cursado, pero tengo que poder activar. Si no, no queda otra.
El otro día en la facultad dimos una disección de corazón, ¿no? Y había chicos que no habían leído para nada el tema. Entonces, mi consejo siempre es, vuelvan a casa. Ah, no, yo ya no lo leí, no. Y otro, lo leí un poquito, pero ya está, Ana, no sé. Vuelvan a casa a leer el tema. Porque si yo te estoy explicando el corazón con un corazón abierto, que vos te lleves esa información y llegues a tu casa y puedas leer el tema y después explicarlo, es maravilloso. Eso es lo que hace el aprendizaje activo. El Active Recall. El Active Recall, que lo podemos pensar como una revisión activa, a mí me encanta y se los recomiendo a todos y a todas. El Active Recall es buenísimo y es el cómo yo tengo que poder estudiar. Es recuperar la información desde la memoria sin mirar el material, ¿no? Muchas veces vienen después de haber rendido 2 o 3 veces un examen y te dicen, no, me fue bien, no quiero leer más. No leas más. Primero, sentate a activar las conexiones neuronales porque viene el cerebro y las borra. Activalas. Para poder activarlas yo necesito tratar de recordarlas de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo hago a eso? Tomando preguntas, resolviendo ejercicios, hacer flashcards. Ahora vamos a ver, creo que ustedes conocen los sistemas que hay, gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, que hay que usarla a nuestro favor, no que nos haga todo, pero sí usarla para poder decirle, che, esto es lo que yo aprendí, no sé, a ver qué tema, de sistema urinario, ¿no? O de equilibrio ácido-base. Decime, a ver, ¿qué te parece? Le subo el apunte, le subo el libro y yo lo explico. Y que me diga cuál fue el error. Banquémonos, si tenemos errores, pero activemos, porque sí les digo que es muy efectivo, ¿eh? Esta es la manera de poder estudiar. Ahora, ¿quién me va a decir cuándo yo voy a hacer esta revisión activa? ¿Quién me va a marcar cuándo hacerlo? Y ahí aparece lo que llamamos repetición espaciada, que ahora lo vamos a ver. Porque tiene que ver con la curva del olvido. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Vieron que en las universidades nosotros tenemos parciales y finales. Fíjense que con los parciales nos obligan, de alguna manera, porque nos ponen la fecha de examen, a poder estudiar, ¿sí? Y estudiar y a repasar. A veces tenemos 2, 3, 4 parciales, porque tengo que tener repasos a los que llamamos repasos parciales, ¿no? Y después tener un repaso final para el final. Yo veo que hay gente que estudia un mes antes las cosas, no la vio nunca más, es imposible que se la acuerde de la forma que se la quiere acordar. Es imposible que la aprenda. Entonces, aparece lo que llamamos repetición espaciada. ¿Qué es? Es repasar, es revisar la información en intervalos crecientes. Miren, yo les voy a hacer un ejemplo. Vamos a imaginarnos que estamos en una cabaña en el medio de un bosque. ¿Sí? Y nosotros estamos dentro de la cabaña y afuera hay un sendero
hermoso, todo verde, olor a pino. Ahí estamos con la cabaña divina. Cuando yo solamente leo y no hago un aprendizaje activo, es como si yo estuviese sentada dentro de la cabaña mirando el sendero, cómo se me está llenando de ramas, ¿sí? Y cómo se me va bloqueando ese sendero. Cada vez que yo hago una repetición espaciada o repaso, es como si yo saliera de la cabaña y voy sacando la maleza para ir liberando el sendero. La primera vez, si yo estuve, ahora escuchen esto, si yo estuve mucho tiempo estudiando de manera pasiva, imagínense lo que es ese sendero. Casi ni se ve. Bueno, es momento de empezar, de salir de la cabaña y de limpiar el sendero. Si yo lo limpio todos los días o una vez cada tanto, va a quedar hermoso. Y a eso ese es el hábito que tengo que adquirir. Acá hay un ejemplo, ¿no? Siguiendo la curva del olvido, ¿cómo puedo hacer esta repetición espaciada de los temas? ¿Cuándo los puedo repasar? ¿De qué manera los puedo repasar? Y ustedes me van a preguntar, y Ana, pero no tengo una materia sola, tenemos un montón de materias. Bueno, ahí aparece la tecnología y el poder usar, por ejemplo, flashcard, que acá hay dos aplicaciones super piola. Anki es para mí la mejor, porque ¿saben qué hace? No sé si ustedes la conocen, pero es una flashcard, obviamente digital. ¿Conocen? Sí, la conozco. Bien. Es interesante, la verdad, pero Pero, es un poco quiero compleja el de pero. aprender al principio. ¿Sabés qué tiene de piola esto? Que de un lado está la pregunta, la flashcard, la puedo hacer en papel también, ¿no? La diferencia, o en cartón, ¿no? La diferencia es que uso un algoritmo donde yo anoto la pregunta, del otro lado me aparece la respuesta y yo no la tengo que leer, me debería acordar cuál es la respuesta de esa pregunta. El tema es el siguiente, que yo tengo que decir cuánto me costó y cuanto más me cueste recordarlo, más veces me va a aparecer cuando decida hacer esa repetición espaciada. Así que bueno, es una manera que, por eso les dije eso al principio, ¿no? Que yo le dije, chicos, hay que afilar el hacha, muchas veces pensamos que no lleva tiempo, que estamos perdiendo el tiempo, pero es la manera de no olvidarlo, ¿eh? Es la manera de no olvidarlo. Hay otras más, hay más aplicaciones. Entonces, ¿cómo voy repasando? Y cada vez, fíjense, cuando se olvida, acá lo voy a olvidar, la curva del olvido ven acá. No, no lo olvidamos. La curva del olvido, no, volvemos. La curva, no, volvemos. No significa muchas veces volver a repasar todo el tema, sino algunas cosas que están relacionadas con el tema que ustedes están viendo actualmente. No sé cómo venimos con el tiempo, Alan. Si no retomamos el viernes próximo. Si andás por ahí. Sí, estaba escuchando. Venimos 1 hora y media, o sea, arrancamos más o menos y 20 capaz,
Ponele que una hora. Bueno, Podríamos subir de sí, última hasta 9, hasta las 9, ¿parece? como Eh, ustedes quieran. No sé, los chicos, Venimos manteniendo el público, así que viene bastante bien. o están, o se durmieron ya. Bueno, ahí me ponen bien, qué bien, qué bien. Bueno, Como te parezca, si querés, vemos a sí, las no, 9 no, no, si yo no tengo problema. Hacemos hasta las 9. Yo por eso, porque vayamos calculando el tiempo. Bien, tranqui, tranqui, perfecto. yo te voy avisando. Dale, gracias, Alan. Muy bien. Y otra de las cosas que tenemos el sistema de toma para tomar apuntes, porque para poder organizarme para estudiar, me aparece lo que llamamos el método Cornell. Pero igualmente, yo le voy a contar el método Cornell, pero también cada uno de nosotros tiene alguna manera de poder tomar los apuntes. Y viste que decimos, con este color de virome me gusta más. A mí me gustan, por ejemplo, hojitas más chiquitas. Otro quiere usar papel oficio. Ya desde ahí vamos poniendo nuestro toque al momento del. Resulta que acá aparece el método Cornell, donde Walter Pau, que es un educador de la Universidad Cornell, yo les cuento más o menos todo para que sepan de dónde viene, ¿no? Que es de Nueva York, la Universidad Privada de Nueva York. Este señor, este profesor dijo, bueno, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle método Cornell, vamos a dividir la hoja para tomar apuntes. Y la vamos a dividir en 3. Entonces, esperen que voy a poner el puntero. Bueno. Ahí va. La vamos a dividir en 3. Vamos a pensar que estamos en una clase. Vamos a una clase de un tema específico, con un docente específico, o estoy escuchando un video en casa, también puede ser. Voy a tomar nota de lo importante en esta zona. Es decir, voy a dividir la hoja en 3. Abajo dejo un espacio que va a quedar apaisado y la parte de arriba la divido en 2, pero a la izquierda más chiquitita. En realidad la parte más grande de la hoja la voy a tener acá, donde voy a tomar nota de aquello que es trascendente de lo que se está explicando. Luego, cuando termine la clase, lo que voy a hacer es, en el margen izquierdo, anotar palabras claves o preguntas. Y en base a ambas cosas, hacer un pequeño resumen en la parte que me queda apaisada abajo y me queda horizontal. Eso es lo que plantea el método Cornell. Esto es importante, ¿por qué? Porque favorece la autoevaluación. ¿Qué significa esto? Y bueno, yo planteo preguntas, ¿no? Y en esas preguntas voy a tratar de elaborar las respuestas. Me facilita el repaso y me organiza la información. Acá, chicos, hay algo sumamente importante que también retomo de lo que dije al principio. Nosotros estamos en un tiempo en el cual estamos repletos de información. Tenemos una avalancha de información, que si yo no me organizo, se hace sumamente difícil poder
elegir cómo estudiarlo, elegir de dónde estudiarlo. Eso es fundamental. Entonces, yo cuando hago un apunte determinado o tomo nota, sería fundamental que eso esté organizado y esté ordenado. Lo que hacemos en las clases generalmente es estar en una situación pasiva. Ojo que esto va a depender de la materia, va a depender del docente, va a depender de muchas cosas. Pero si yo logro hacer eso y después volver a casa, y en casa plantearme las palabras claves o las preguntas, y después hacer un breve resumen de lo que vi en clase, ¿no? Me ordena la información. Y al cerebro le gusta mucho eso. Se le hace mucho más fácil poder aprender. Bueno, acá lo mismo, un poquito más explicado, pero es en sí lo mismo. Esta es una manera. La otra manera importante de poder relacionar, enlazar, priorizar, organizar, ordenar, es esto que tiene que ver con mapas conceptuales, que en realidad se llamarían mapas conceptuales dinámicos. Yo les quiero hacer una pregunta. Yo acá puse un ejemplo. Este gráfico que puse yo simulando un mapa conceptual, ¿está bien o está mal? ¿Está bien, dicen ustedes? Pienso que está bien porque vas de temas amplios a temas más detallados. ¿Qué le faltaría para hacer un mapa conceptual que pueda enlazar conceptos? Los conectores. ¿Puede ser? Ah, muy bien. Primero que muchas veces entre estos conceptos seguramente haya más conectores, pero en este conector yo tendría que poner cómo se relaciona este concepto con este. O sea, tengo que plantearme una red conceptual. Y acá tengo algunas experiencias para contar. Muchas veces los estudiantes llegan y dicen, ay, yo, Ana, me voy a hacer de esto voy a hacer un mapa conceptual. Pero si todavía no estudiaste el tema. Por ejemplo, yo puedo hacer un mapa conceptual cuando estudié, vamos a pensar en un tema simple de histología, el más simple de todo, célula, estudio célula. Puedo hacer un mapa conceptual con respecto a la célula, puedo poner sus partes, cómo se conectan entre sí, qué funciones cumplen las organelas, qué es la membrana plasmática, y llego al núcleo y digo qué hay en el núcleo. Pero ¿qué pasa si el próximo tema de estudiar después de célula es genética y síntesis de proteínas? Ahí el mapa conceptual se amplía y aparecen nuevas redes. Entonces, esto es más que interesante de pensarlo, de que los mapas conceptuales no son mapas estáticos, sino que son dinámicos. Y me ha pasado que yo les hacía hacer a los chicos un mapa conceptual cuando los veía por primera vez y hacían 3 conexiones, y después se daban cuenta cómo ese mapa crecía y cómo iban conectándolo. Esto es una manera no hay una obligación. Yo lo que les quiero transmitir, que si hay un método determinado que ayude,
y que a ustedes les ayude. Como muchas veces, siendo docente de anatomía, por ejemplo, me dicen, tengo que dibujar, profe. Sí, pero no necesitas ser Da Vinci. A veces hay esquemas simples que a ustedes les sirven. No necesito ser Néter ni Da Vinci. Todo aquello que a mí me sirva para relacionar, para aprender, para poder establecer esas conexiones. Quiero que se imaginen ustedes, imagínense lo que serán sus conexiones neuronales intentando recordar y activando un tema, ¿no? Y dicen, bueno, ahora lo voy a hablar, lo voy a explicar a ese tema, lo voy a decir con mis palabras, ¿sí? Esas redes neuronales, esas conexiones están felices y cada vez más amplias. Como nos pasa cuando terminamos de estudiar algo y después nos damos cuenta que lo aprendimos, porque lo volvemos a explicar. Yo me di cuenta que aprendí anatomía, yo creo que todavía no terminé de aprender anatomía, pero que verdaderamente la aprendí después, algunos temas, no todos, después de estar 2 o 3 años dando y explicando, y algo que me parece que lo decía Dani, qué valioso es sentarme con un compañero o compañera, ¿no? Pero presten atención al concepto. No un competitivo, uno que a ver quién sabe más y que me hace enojar. No, uno que verdaderamente esté codo a codo ahí con nosotros y podamos hablar por Meet, pero no, como algunos me dicen, ay, nos conectamos. ¿Y qué van a ver? Ah, no sé, que fluya. No, yo tengo que organizar, no es que fluya. Porque si no, es hablar de lo que va saliendo. Entonces, si yo digo, nos juntamos de 6 a 8 de la tarde, me junto de 6 a 8, tenemos que ver esto, esto y esto, ya todo estudiado, repasado, y ahí hacemos una repetición espaciada, maravillosa con el compañero explicándolo. Entonces es sumamente importante esto. No tengo con quién. Miren una cosa, en un Meet, con ustedes mismos, grábense, escúchense, no se van a arrepentir de hacerlo. Quiero volver a recuperar el tema. ¿Cómo hago? Me armo un Meet, pongo a grabar, me grabo hablando sobre el tema. Eso es maravilloso también. No me quiero ver la cara, porque la verdad que no me la quiero ver, apago la cámara. Y si no quiero, y grabo un audio en el celu, me lo mando, me escucho. Es maravilloso poder lograr hacer eso, porque los va a ayudar un montón a poder activar, a poder desafiarse. Cada vez que ustedes tengan que hacer una repetición espaciada y hagan un active recall y ustedes lo recuerden al tema, van a ver que cada vez se van a motivar más. Hay que organizarse. Eso sí, va a ser tema que lo vamos a retomar el viernes próximo. El viernes próximo vamos a planificar, organizar y ver cómo nos organizamos en esto y entre otras cosas. Miren esto, ¿no? Voy a un breve ejemplo. Y también vamos a hacer un par de ejercitaciones el viernes próximo, pero un simple ejemplo. Yo pongo una lista de palabras. Si se las dejo por unos segundos, que ustedes la miren,
Y después, no vale sacarle foto. Porque ya veo, me saca la foto y después les pregunto a ver cuántas palabras recuerdan. Y los obligo a enfocarse. Dejo de hablar un ratito. Y se la saco. Y les pregunto, ¿cuántas palabras eran? ¿Alguien sabe? 30. Muy bien, Mariela. Muy bien. 30 palabras. Me está hablando desde la ducha, Mariela. No, no te estoy hablando de la ducha. Es que estoy con la bebé, estoy con la otra niña y se complica. Se Hola, Mari, complica. ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Vos cómo estás, Ana? Bien, bien. Acá Bien, estamos, bien, bien. Un tratando de gusto organizarnos. verte. Acá tenemos Siempre, una de Rosario, ¿vale? siempre volviendo, siempre volviendo. Siempre volviendo, siempre volviendo. Muy bien. Bueno, 30 palabras, perfecto. A ver, ¿cuáles recordamos? Corazón, arteria, delfín, Árbol, libro, examen, facultad, no, león, café, León, universidad. muy bien. arteria. ¿Hay alguna? Dani, ¿vos? Y las que elijo, caballo, árbol, luna, arteria, ventrículo, aurícula, eh, paraguas, después, ¿qué más? Em, Bien, bastante no, bien, ¿eh? Fíjense esto. Ahí les cambio el color y le encanta, al cerebro le encanta armar conjuntos, poder clasificar, que nosotros podamos ir relacionando. Entonces, le pongo un color determinado y ahí las ubico. Esto tiene que ver con la parte de lo que es anatomía del corazón. Esto tiene que ver con nosotros, libro, examen, universidad, profesor, apunte. Esto tiene que ver con la naturaleza, río, montaña, árbol, estrella, luna. Luego estos son animales. Esto es de la vida diaria, café, paraguas, ventana. Y obviamente esto tiene que ver con el aprendizaje, memoria, cerebro, sinapsis. Y obviamente me lo voy a acordar mucho mejor. Por eso es muy importante también lograr cuadros, poder hacer cuadros. El cerebro le gusta aquello que tenga que ver, que él pueda clasificar, y también lo opuesto, negro, blanco, ¿no? Esas cosas que, luna, sol, cosas que no tengan nada que ver, que sean muy diferentes. Eso también él lo recuerda. Bueno, para terminar hoy, quiero dejarles este párrafo que dice: nadie nace sabiendo estudiar. Aprender también se aprende. Cada pregunta que se animan a responder, cada error que se permiten corregir y cada pequeño avance que logran construir los acerca un poco más al profesional que sueñan ser. Confíen en el proceso
porque es un proceso, ¿no? Sean pacientes con ustedes mismos y recuerden que los grandes logros no se alcanzan de un día para el otro, sino paso a paso y día tras día. Esta es parte de la Biblia. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Primero, esperen que salgo de acá. Ahí está. Primero los chicos de FASE por dejarme dialogar con estudiantes que siguen carreras de la salud de toda Argentina. Muy, muy, muy lindo conocerlos. Gracias a los que participaron. Espero que les haya gustado y que nos encontremos el viernes próximo para poder seguir charlando si es que ustedes lo quieren así, charlamos un ratito más. Anótense preguntas, o la compañera que me decía el 2080, yo creo que ya lo vamos a charlar a eso. Pero bueno, un placer enorme, chicos, enorme, enorme. Bueno, Analia, de mi parte, muchas gracias. La verdad que con la claridad que nos expresaste todo y compartiste el conocimiento que tenés, las herramientas, cómo nos explicaste también, cómo interactuaste con los chicos que pudieron compartir sus experiencias, compartir también sus métodos. La verdad que fue muy enriquecedor para todos y te agradecemos muchísimo por tu tiempo también y tu disponibilidad. Y obviamente vamos a seguir el próximo viernes para continuar con esto, darle un cierre, seguir acompañando las herramientas y sobre todo para que se lleven para la vida en general. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Yo quería agradecer a la licenciada porque me encantó el primer módulo del taller. Muchas gracias. Gracias, Dani. Nada, estuvo muy bueno y siempre un placer escucharte y aprender con vos. Gracias, Juli. Otra estudiante acá, Rosario. Gracias por acompañarme. Bien, creo que nadie más quiere decir algo. Para cerrar, me gustaría agradecer a la licenciada por su tiempo, por su dedicación, por darnos esta posibilidad de poder aprender un poquito más hoy con ella. Y también felicitar a los chicos, ya sea al comité académico, el comité científico, a Alan y a Dani por la difusión, por las placas, por estar siempre pendiente en todo. Y la verdad, muchísimas gracias a todos por este espacio. Les quiero pedir si podemos sacar una foto grupal, así queda para el recuerdo. ¿Sí? No sé quién saca. Ahí puedo sacarlo. Buenas. Hola, Carlos, ¿todo bien? Listo. Otro, digan fases. Bueno, ahora han salido muchas. Una de esas será. Gracias, Caro. Bien, chicos. Es raro la foto grupal así. Ajá. Te van a abrazar, pero no se puede. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y estar presentes en la actividad también y nos vemos el próximo viernes. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Beso chicos. grande. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, licenciada. Chau, chau. Gracias, buenas noches.